¿Qué tal? Mi nombre es Luis y esto es La Lógica del Alma. En esta ocasión vamos a retomar el tema de cómo concretar en un recuerdo los sueños. Vamos a ver en esta parte el ejercicio mental que sirve para fijar en la memoria el sueño. El ejercicio mental de recordar los sueños lo que nos permite es concentrarnos para poder sentir que estamos en el punto intermedio, en el punto metaconsciente y comenzar a ver el contenido del sueño. Lo que hacemos es dividir lo que estamos viendo en los sueños, es decir, yo tengo la imagen del sueño. Tengo la imagen y la puedo ver, tengo la imagen y la puedo sentir, pero ya también tenemos la conciencia de que nos vamos a despertar. Y lo que estamos viendo o sintiendo lo vamos a dividir en pequeños grupos o recuerdos. Estos pequeños grupos o recuerdos pueden ser de 3 a 5 ideas o de 3 a 5 detalles. Si hacen menos ideas puede ser que sea muy corto y que no puedan a final de cuentas detallar todo como quisieran. Si son más de 5 puede ser que comiencen a sentir que es muy largo. Muy largo en el sentido de que van a empezar a trabajar, a tener un trabajo mental, y con el trabajo mental puede ser que se despierten y por lo tanto lo olviden. En los sueños, que son muy cortos, que posiblemente no tienen este número de escenas o puntos importantes, también tenemos que hacerlo a lo mejor más pequeño, no van a ser tantos puntos. Y también hay sueños que son muy largos y que posiblemente requerirán un poquito más de esfuerzo, pero esto lo irán desarrollando mientras determinen cómo van a dividir el sueño. Esta es la parte básica, la parte de ingresar a recordar los sueños. Una vez que dominen esta parte, lo pueden dividir en más escenas, en menos escenas, o fijarlo en los recuerdos de manera distinta. Lo que vamos a hacer para fijarlo son en estos recuerdos que yo les llamo los puntos esenciales del sueño o los puntos importantes del sueño. Son los puntos que tenemos que tomar en cuenta para recordar algo que ocurrió dentro del sueño. Esto puede ser algún sentimiento, si vieron a alguna persona, hicieron alguna actividad, algo que les haya llamado la atención, algo que les haya sido relevante y que se fije muy bien en su memoria. Y que en el sueño puede ser una casa desconocida, puede ser una montaña, algo que vieron fuera de la realidad, algo que también puede ser de lo que no vieron, tal vez un rostro elusivo que no pudieron ver, una puerta sin una chapa, una voz que no podía expresarse, una pregunta que no pudo salir. Todos estos puntos importantes en los que podemos dividir una escena. En eso nos vamos a fijar. Una vez que tenemos estos puntos importantes en la escena, lo que vamos a hacer es recordar el sueño punto por punto. Como ya estamos despiertos, como ya tenemos parte de la conciencia activa, vamos a dividirlo, vamos a tomar esas escenas y vamos a ver nuestros puntos, dividirlo del 1 al 5. Vamos a recordar el momento, el sentimiento, la acción que estábamos haciendo. Y cada vez que lo recordemos le damos un poco más de coherencia y le vamos dando un poco más de detalle a lo que estamos haciendo. Estos puntos van a hacer que cada vez que lo empecemos a repasar, digamos que la primera vez tomamos los 5 puntos importantes y la segunda vez podemos irle dando un poco más de detalles, un poco más de detalles. Detalles de lo que es la historia, detalles de lo que es el sueño, recordando el sueño. No tiene que ser lineal la historia en el sueño, tiene que ser entendible, ese es el punto más importante. Los puntos no tienen que ser grandes espacios de tiempo, digamos un intervalo muy grande, sino pueden ser cosas también en las que gire el sueño alrededor, o sea, 3 puntos con los que el sueño esté girando, 5 puntos con los que el sueño esté girando. Puede ser un fragmento del sueño y esos sean los puntos importantes del sueño. Pueden ser los detalles de la historia, las imágenes en la historia. También recuerden que si algo aparece mucho en el sueño es con lo que nos vamos a quedar nosotros. Si apareció algo y a ustedes les parece irrelevante en esta realidad, en esta forma de ver las cosas, pero en el sueño era algo importante porque apareció de manera muy contundente, entonces hay que darle su espacio, hay que fijarlo con ese punto, porque tal vez con ese punto podamos fijar la historia que está atrás, las acciones que están atrás, lo que vemos y que no nos hemos dado cuenta, pero por ser tal vez insignificante en nuestra realidad lo descartemos, pero no hay que hacerlo. Dejemos que el sueño haga lo que tiene que hacer, que es mostrarnos su contenido. Y cuando lo tengan, lo van a repasar 3 o 7 veces, cada vez metiéndole más detalles poco a poco. Las primeras veces pueden hacerlo de 3, le van subiendo a 5 y después tal vez con 7. Y ya cuando lo dominen tal vez únicamente tengan que repasar 5 veces. Esto es
como en las tablas de multiplicar, que las se iban memorizando una y otra vez, una y otra vez. Entonces, cuando las van memorizando mentalmente, cuando despiertan, lo más factible es que ese sueño se quede en su memoria en ese plazo de tiempo. ¿Cómo lo describiría en un ejemplo? Imaginen que están en una escena del sueño. Voy a poner una escena. Veo una banca y está sentado alguien que es muy importante para mí. Y esa persona voltea. Quiero hablar, pero se me quiebra la voz. Y entonces esa persona me habla a mí. Después podrían volverlo a hacer. Estoy en una sala, es muy grande, es de color blanco. Hay una persona que está sentada en una silla que parece de plástico y es muy importante para mí. Me acerco y quiero decirle varias cosas, pero no puedo. Entonces la persona me comienza a hablar a mí y así le van metiendo más detalles. Es una sala inmensa donde hay una persona que es importante para mí, pero parece ser una sala de espera que es muy grande, donde hay cientos de personas igual que ella y es alguien importante para cada quien. Yo me acerco, la miro, quiero decirle algo, pero no puedo en ese momento. No me salen las palabras. Siento un nudo en la garganta y que no puedo continuar. En ese momento, con una voz dulce, me comienza a hablar a mí. Así es como pueden ir incrementando los detalles del sueño. Así es como pueden ir incrementando la narrativa y los puntos importantes que tienen que ver dentro del sueño. Una vez que lo tienen mentalmente, es el momento de pasarlo a algo más fijo. Ya sea un cuaderno, una grabadora, a algo que les permita recordarlo de manera posterior. Tienen que concentrarse en pensar en el sueño, mantenerlo en la memoria, para poderlo plasmar antes de hacer otra actividad. Esto es importante, antes de hacer otra actividad hay que plasmarlo. Una vez que lo tienen en la memoria, es el momento de pasarlo a algo más fijo, ya sea un cuaderno, una grabadora, que les permita recordarlo de manera posterior. Tienen que concentrarse en pensar en el sueño, mantenerlo en la memoria, para poderlo plasmar antes de hacer otra actividad. Por lo regular tarda entre 1 a 5 minutos. El hacer este proceso de despertar y traer el sueño, plasmarlo en otra parte, plasmarlo en un cuaderno, plasmarlo para que se quede ahí. Tal vez las primeras veces que hagan este ejercicio les tome más de 5 minutos, tal vez puede ser que sean 10 minutos, 15 minutos. Es importante recalcar que las primeras veces cuando lo llevan a cabo, lo que tienen que hacer es pensar también en el procedimiento, pensar que tienen que hacer todo esto que les acabo de escribir. Y tal vez el recordarlo en ese momento haga que empiecen a trabajar más su mente y por recordar el proceso van a olvidar lo que estaban soñando. Esto es normal, pero entre más lo practiquen, el proceso se va a hacer de una manera abstracta. Ya no tienen que pensar tanto en él porque ya lo han practicado. Ya saben qué tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer y cómo tienen que desglosar la escena. Y en ese momento empezarán a recordar más fácil. Es como cuando empezamos a sumar y para empezar a sumar tenemos que tener una ayuda visual y empezamos tal vez con los dedos o hacer rayitas en el pizarrón cuando nos ponemos a hacer la tarea. Pero después de un tiempo ya no tenemos que hacer eso. Simplemente es visualizar los números que tenemos y empezarlo a hacer. Por lo tanto, para este método es un punto de equilibrio entre el esfuerzo que realizan y la fluidez con lo que lo hacen. Si lo practican poco, no lo llegan. Si lo practican demasiado o se esfuerzan demasiado en el momento, lo pierden. Es un fluir entre los dos estados. Es un fluir entre recordarlo y hacerlo. Demasiado esfuerzo es un error inducido. Muy poco esfuerzo no nos permite su realización. Otro ejemplo de cómo nos tenemos que esforzar aquí es como cuando se aprende a andar en bicicleta. Las primeras veces nos concentramos mucho en otras cosas diferentes a lo que es en sí pedalear en bicicleta. Nos concentramos en el equilibrio, en sentirnos seguros, en voltear a ver a nuestros padres. Pero en ese momento estamos haciendo todo menos andar en bicicleta. Estamos en el proceso de aprenderlo. Pero una vez que lo logramos y aprendemos todo esto de manera abstracta, que nuestro cuerpo se siente cómodo con él, que nuestra mente lo puede guiar, ya podemos disfrutar de todo el paisaje. De todo el paisaje que podemos ver, todo lo que hacemos mientras estamos en bicicleta, ya no nos concentramos tanto en la bicicleta, ya podemos ver qué hay más adelante, qué estamos viendo, qué estamos escuchando. Ya nuestro centro de atención para andar en bicicleta es pequeño, pero todo lo que está alrededor le podemos poner más atención. Es así como vamos a concentrarnos también en los sueños. Aquí voy a recalcar qué son los puntos importantes en un sueño. ¿Qué es esto de los puntos importantes? ¿Qué es lo que nos viene a la memoria? Vamos a dejar que el sueño y la memoria funcionen como tienen que funcionar, es decir, todo aquello que aparezca en el sueño
y de lo cual puedan ponerle más atención. No tiene que funcionar exactamente como nosotros pensamos que debería ser algo importante, no como estamos despiertos. Si en el sueño podemos recordar un piso y es lo que más recordamos, tal vez la figura o la simetría, ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque se nos fijó en la memoria. Así es la lógica del sueño, y en su lógica tiene una fuerza para poderlo recordar, tiene su propia importancia. Entonces no lo vamos a desechar, lo vamos a utilizar para poderlo recordar. Tal vez alguien quisiera ver todo en el mismo lenguaje que cuando estamos despiertos, pero no va a ser así, va a tener su propia lógica. Con lo que está ocurriendo en el sueño, nosotros vamos a recordar. Esa es nuestra función, recordarlo. Nuestra conciencia nos va a ayudar a recordar. Pero ¿qué se nos presenta en el sueño? Esa es la función que de manera autónoma ocurre en el sueño. Por lo tanto, no vamos a obviar nada que se muestre en el sueño. No vamos a ver lo que queremos, vamos a ver lo que es mostrado en el sueño. Lo vamos a traer sin juzgarlo. Si es importante o consideramos que es importante en nuestra vida cotidiana o no, no depende en este momento. Después lo analizaremos, después será un trabajo interno con los sueños, después se trabajan con ellos. Pero en ese momento lo vamos a utilizar como un punto de referencia, un punto de anclaje para los recuerdos. Resumiendo, los puntos más importantes del sueño son aquellos que aparecen en él. Nos van a ayudar a anclar y poder manejar todos esos recuerdos del sueño y traerlos a la conciencia. Lo vamos a dividir en capítulos y vamos a poder repetirlos una y otra vez hasta que nos despertemos y lo dejemos en un registro grabado a largo plazo, es decir, en un cuaderno de sueños o tal vez en una grabadora de voz. Hasta aquí esta parte. Vamos a continuar en el siguiente capítulo viendo lo que son los enseres de la noche y la intención para recordar los sueños. Mi nombre es Luis y me despido. Esto es La Lógica del Alma. Hasta luego.